día, ¿ok? El domingo pasado iniciamos o estuvimos hablando, traje un mensaje de bendición que todavía estoy recibiendo mensajes, palabras de afirmación, palabras de confirmación, donde Dios habló a mucha gente ese día, fueron confrontados muchas personas. Qué bueno saber esto. Yo creo que hoy Dios te va a confrontar. Amén. Te va a hablar, te va a bendecir. Yo creo que Dios tiene algo bueno preparado para ti. Amén. Así que quiero que me acompañes. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y desde ya, dile a la persona que tienes a tu lado, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? Vamos. Dile allí, ¿tú qué esperas? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 al 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios. La vas a leer allí, la vas a buscar. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El apóstol Pablo hace una breve descripción del diablo como el líder que tiene cierto poder en este mundo. Por eso es importante señalar que con la muerte y la resurrección de Cristo, Satanás perdió poder y perdió poder, no lo tiene completamente. El que tiene completamente el poder sobre todo el mundo y sobre todo el universo es Jesús, porque Jesús se lo quitó allí con la muerte y con la resurrección. Amén. Entonces el diablo solo tiene un gobierno temporal, ¿sí?, de la parte del mundo que ha escogido seguirle a él. Eso es importante, ¿no? Esa es la descripción que hace el apóstol Pablo refiriéndose al diablo allí. Pero en cuanto a los que han escogido desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, las escrituras se refieren a ellos como impíos, como incrédulos, como inconversos. En esta categoría estuve yo también, al igual que todo aquel que se ha arrepentido y que ha decidido seguir a Jesús. El hecho de vivir una vida sin Cristo demuestra la naturaleza pecaminosa de esa persona.
constantemente es hacer el mal. Y no quiere decir que solo los creyentes son los únicos que hacen buenas cosas o buenas obras. Hay personas que no tienen aún a Cristo, aún no le siguen y tienen valores. Tienen algunos principios, son morales, ¿verdad? Son piadosas, respetan las leyes, pero en cuanto a las normas absolutas de Dios, las desprecian, las rechazan, las violan. Así éramos cuando vivíamos sin Cristo. Gloria a Dios que mediante su obra en nosotros podemos o hemos podido llegar a ser buenos delante de Dios. Para la gente, muchos cristianos no son cositas de comer, como dice algún dicho. Pero lo más importante es agradar a Dios antes que a los hombres. Cuando una persona se convierte al Señor, hay gente que se levanta dentro de la misma casa. Si es su caso, deje que hagan lo que quieran, que digan lo que digan. Usted manténgase agradando a Dios y Él se agradará de usted. No seas objeto del enojo de Dios. Agrádale, obedézcale. Por eso en este día quiero que veamos algunos contrastes entre aquellas personas descritas por las Sagradas Escrituras como impías, incrédulos, inconversos, seguidores del diablo, hacedores de maldad, con aquellos que se han arrepentido de corazón y han entrado al propósito en sus vidas, al propósito de Dios en sus vidas. Ayer compartía en el ayuno y enseñaba la diferencia entre el azote y el proceso, algo que llamó mucho la atención, despertó un avivamiento allí. ¿Por qué? Porque cuando en Lucas capítulo 12, 47 habla de que aquel que no se dispone a hacer la voluntad, aún conociéndola, la voluntad de Dios, pero no se dispone a hacerla, lo que recibe es azote. Y entonces yo les decía, les enseñaba cuál era la diferencia entre el azote y el proceso. Una persona que está en desobediencia, una persona que aún conoce la voluntad de Dios, pero no se dispone a hacerla, lo que va a recibir es azote. ¿Y qué es un azote? Es un instrumento para golpear, es un instrumento que desfigura, que maltrata y produce aún la misma muerte. Aún la misma muerte. Y eso fue precisamente lo que recibió Jesús, azote. El azote a Jesús lo llevó a la misma muerte. Muchas gracias. Lo llevó a la misma muerte porque ¿qué hizo Jesús? Estaba en la voluntad, conocía la voluntad del Padre, ¿verdad? Y tomó el lugar que te correspondía y que me correspondía, ¿verdad? Entonces Él recibió el castigo como si fuese un delincuente. Ese es el instrumento, azote, el instrumento de castigo a los delincuentes. Mientras que el proceso es las fases o las diferentes fases
que requiere una transformación para llevar algo a un punto determinado, a un punto completo. Nosotros los creyentes, una persona que sigue a Jesús, que ha entrado en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, el propósito tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el deseo y tiene que ver con la intención de Dios. Y tú sabes que la voluntad, el deseo y la intención de Dios siempre es buena para aquellos que le temen. Entonces, si tú estás dentro de esa voluntad, ¿verdad?, vas a recibir un proceso para llevarte, un proceso necesario en el cual Dios te va a llevar al destino o al fin que Él tiene preparado para ti. Es diferente al azote. Entonces, esto llamó mucho la atención. Pero hoy vamos a ver los contrastes. Veamos los contrastes. Impíos convertidos versus arrepentidos. Los que han determinado obedecer a Dios. Los que han determinado obedecer a Dios. Y vamos a ir a la primera cita en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, refiriéndose a los impíos: sus palabras, en sus palabras no hay sinceridad. Una persona impía que no ha determinado obedecer a Dios es porque obedece, según Pablo dice, obedece a Satanás. Sigue al diablo, quien gobierna parte de este mundo, y esa parte tiene que ver con aquel que le sigue a él, que le da la autoridad a él para que gobierne esa área. Y entonces el salmista está diciendo, refiriéndose al impío, dice, en sus palabras no hay sinceridad. Su interior es corrupto, dice el salmista. En su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto, dice. Y el versículo sigue diciendo, ese versículo 9, dice, con su lengua profieren engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Es la oración del salmista. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Pero que se alegren, aquí viene el contraste. El impío, ¿verdad? El deseo del salmista para el impío es que caigan por sus propias maldades, por sus propias intrigas, por sus propios actos. Dice, recházalos. Es que se han rebelado contra ti. Es decir, están contra Dios. O sea, hay una característica allí. El impío es uno que está contra Dios. Pero en el contraste con el que sigue a Jesús, con el que ha entrado en obediencia a Dios, dice, pero alégrense todos los que en ti buscan refugio. Un impío no se refugia en Dios, un impío se refugia en su maldad, en la perversidad, en la inmoralidad, en el engaño. Eso es lo que hace Satanás y todos aquellos que a él le siguen. Sigue diciendo ese versículo 11, que canten siempre júbilos, extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. El haber tomado la determinación de entrar en el propósito de Dios nos va a generar una protección.
nos va a generar un regocijo, nos va a generar un gozo, una alegría indescriptible. No sé cuántos que están aquí han experimentado ese gozo, esa alegría, esa satisfacción indescriptible de haberse acercado al Señor. Y en el Salmo capítulo 37, versículo 12, habla también, y vamos a ver otro contraste aquí, dice: los malvados conspiran contra los justos. ¿Conoce a alguien que no se haya determinado a obedecer a Dios, que se haya levantado contra ti? Eso es lo que está diciendo. Los malvados conspiran contra los justos. Así nos ve Dios, justos, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo invalidó nuestra culpa. Alabado sea el nombre de Jesús. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados tienen una hora, tienen un fin. Ya está listo, preparado para ellos. Claro que los justos también. Pero son 2 horas y son 2 momentos diferentes. Versículo 14 dice: los malvados sacan la espada y tesan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Ese es el deseo del malvado, del perverso, del engañador, del corrupto, ¿verdad? Aquel que se ha dejado influenciar por Satanás, dice: pues ellos sacan espada, atesan el arco para abatir al pobre, al necesitado, para matar a los que viven en rectitud. ¿Ha vivido usted injusticia? ¿Todo está bien? ¿Usted está haciendo las cosas correctamente y de repente se levanta alguien con una injusticia en contra tuya? Eso es lo que está hablando la palabra. De aquellos que sacan espada, ¿verdad? De aquellos que cogen un arco y una flecha. ¿Sí? Y el ejemplo que usa es ese, del guerrero. De una persona que viene contra una persona que está haciendo lo correcto en forma de guerra, en forma de lucha, para destruir, para matar. Pero mira el contraste. Dice: pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Una persona que ha entrado al propósito de Dios se mantiene confiada de que aunque se levante el impío, aunque se levante el que se quiera levantar y venga contra ti, en como quiera venir, con arco, con espada, déjame decirte, esa espada será quebrada, ese arco será destruido, y con esas mismas armas Dios terminará destruyendo, serán atravesados sus mismos corazones, sus mismas armas serán usadas para su misma destrucción. Por eso tú tienes que entrar en el propósito de Dios, tienes que entrar en la voluntad de Dios. Tienes que comenzar a seguir a Jesús si no lo estás haciendo, porque es importante. Es importante. El estar en el propósito de Dios te va a generar una protección. El enemigo va a venir contra ti, pero no te va a poder hacer daño, porque Dios te defenderá, porque Dios te ayudará, y todo lo que hagan en contra tuya va a ser usado
en contra de esa gente, en contra de esas mismas personas que se levantan como enemigos tuyos, influenciados por Satanás, por el diablo, para destruirte, para matarte, para robarte, para quitarte todo lo que Dios te ha dado. Pero mientras tú te mantienes en esa protección, no va a haber espada que saque el enemigo que no va a ser partida. No va a haber arco y flecha que intenten lanzar en contra tuya que no sea quebrantada, que no sea destruida. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, ¿tú qué esperas para seguirle a Él? ¿Tú qué esperas para seguir a Dios? ¿Tú qué esperas para buscar a Dios y aún en más en este tiempo? ¿Tú qué esperas? Ay, pastor, me está pasando eso a mí. Se han levantado contra mí gente a hacer injusticias. Injustamente ahora pretenden algo que no les corresponde. Si tú eres de los que ha entrado al propósito de Dios, déjame decirte, mantente confiado y prepárate para ver cómo esas armas que están usando en tu contra van a ser destruidas y van a ser quebrantadas. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice, refiriéndose a los impíos. Porque ellos no duermen, sino han hecho mal. O sea, hasta que no hacen la maldad, hasta que no hacen un daño, hasta que no hacen algo grave, algo malo, no duermen. ¿Cómo te parece? ¿Conoce a alguien así? Pierden el sueño. Pierden el sueño y si no han hecho caer alguno. Hasta que no hacen su fechoría, no conciben el sueño. ¿Conoce a alguien así? Sí, es un impío, está hablando aquí refiriéndose al impío. Comen pan de impiedad y beben vino de violencia. Pero mira el contraste. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Va aumentando hasta que es pleno día. Así es la senda de aquel que ha entrado en la voluntad de Dios. ¿Tú qué esperas para entrar a la voluntad de Dios? ¿Tú qué esperas para que el sol brille sobre tu vida de una manera de aumento en aumento? ¿Tú qué esperas? Una persona que no ha entrado en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, a obedecerle a Él, una persona que constantemente vive en oscuridad, está a oscuras, su vida está en tinieblas. ¿Tú qué esperas para salir de esas tinieblas? Hay una luz que quiere alumbrarte. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el versículo 19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Es pura oscuridad, es pura tinieblas. Porque es que no están siguiendo a Jesús. Jesús es la luz. La palabra es luz. Pero Satanás gobierna en las tinieblas. Por eso una persona, un impío que camina en oscuridad, anda como una persona ciega, que no puede ver. Constantemente ella está caminando y por donde pasa, ¡puf!, tropieza y cae. ¡Puf!, tropieza y cae. Por donde negocio que haga, tropieza y cae. Y quiere emprender una cosa, tropieza y cae. Y quiere emprender otra cosa, tropieza y cae. Y no le va bien porque está en tinieblas. Tropieza y cae. Diga conmigo, tropieza y cae. Allí donde está. Una persona que está
en tinieblas, que está en la oscuridad, seguidor del diablo, seguidor de Satanás, que vive su vida en desobediencia a Dios, es una persona que está en oscuridad, es una persona que constantemente tropieza y cae. Lo dice Proverbios 4, 16 al 19. Proverbios 28, capítulo 1. Vamos a ver otro contraste entre el impío y el justo, o el arrepentido, o aquel que ha entrado al propósito de Dios, aquel que se ha determinado a obedecer a Dios, su palabra. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Él hace su fechoría y sale huyendo. Supone que nadie lo está persiguiendo, ¿verdad? Él sale huyendo, sale corriendo. Le tiene miedo, tiene temor, lo que le va a venir por lo que hizo. Pero dice: los justos están confiados como un león. Mira el contraste. Mira el contraste. El impío siempre anda con miedo, con temor, la zozobra de que algo le va a pasar, de que le van a robar, de que le viene esto, de que le viene lo otro. Está esperando la mala noticia, está esperando esto, porque ese es su mundo. Ese es el mundo en el que él está envuelto allí. Pero el justo, dice, está confiado como un león. A un león difícilmente le quitan la presa. Está confiado como un león. Hay gente que puede llegar a alcanzar un nivel de fe tremenda, hasta el punto que se le puede venir la casa encima y ella está tranquila y confiada porque sabe que Dios le ayudará, porque Dios le sustentará y Dios le sacará de esa condición. Aún puede ser de la misma muerte. Confiando allí está, ella permanece allí confiada. Amén. Esta posición es así porque los impíos han hecho lo malo, por tanto ellos ven que el mal les viene de todas partes. De todas partes les viene el mal a ellos. De todas partes. Mientras el justo tiene una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Él habita confiado como un león porque sabe que no ha hecho nada malo. Y porque sabe que aunque quiera venir un momento duro y difícil, Dios tiene el poder para cambiarlo, para revertirlo, para transformarlo en una completa bendición. Amén. Pero ¿qué va a revertir el diablo? ¿Qué va a revertir Satanás? Dígame usted, ¿qué va a revertir Satanás? Influencia a la persona, la lleva a que tropieza, a que se dé duro, que se golpee fuerte, y cuando está en el piso no la levanta, la deja ahí tirada. Más bien viene y le trae otra carga, le trae otro peso, más problemas, más situaciones. Mientras que una persona que ha entrado en el propósito de Dios, entra en la justicia de Dios, va a poder habitar confiadamente. Va a poder habitar confiadamente. Entonces podemos ver aquí varios contrastes entre el impío y un justo. Entre el impío, aquel que describe Pablo, que está envuelto en el pecado, influenciado por Satanás, que se ha dejado dominar, que le ha entregado una autoridad a Satanás para que gobierne sobre su vida y sobre todo su entorno. Pero los que hemos alcanzado la misericordia de Dios, los que hemos abrazado la misericordia de Dios, los que hemos entrado al propósito de Dios,
vemos que hay una gran diferencia. ¿Sabe? El pecado es destructivo. El pecado es destructivo. Isaías capítulo 3, versículo 9 declara: su propio descaro los acusa. La gente que anda en el pecado, su propio descaro los acusa. Y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. ¡Ay de ellos! Porque causan su propia desgracia. Causan su propia desgracia. ¿Tú qué esperas para salir del estado y la condición? ¿Tú qué esperas? Teniendo en cuenta este contraste, juzgue usted mismo, juzgue usted misma. ¿Dónde quiere seguir? ¿Dónde quiere estar? ¿Cómo quiere que le vaya? Juzgue usted misma. Y determínate en este día a tomar la mejor decisión de tu vida, que es seguir a Jesús. Es confiar en Él. Entrar en la voluntad. Entrar en el deseo. Entrar en la intención buena que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que decidir si entras o te quedas allí mismo. ¿Tú qué esperas? Tal vez usted dirá: me estoy viendo tentado, me estoy viendo tentada a volver atrás. ¿Tú qué esperas para afirmarte en el Señor? Porque estamos viendo a través de la palabra, hay un contraste. Hay un contraste entre el impío y entre el justo. ¿Tú qué esperas para afirmarte en el Señor? ¿Tú qué esperas para llegar a Él completamente? ¿Tú qué esperas para entregar tu corazón, para entregar tu vida completamente a Él? ¿Tú qué estás esperando? ¿Tú qué esperas? Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, versículo 32. Quiero leer esta cita para finalizar y para hacer una oración. Dice Romanos, versículo 32, allí en ese capítulo 8, hablando de Jesús: el que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cuando dice el apóstol Pablo todas las cosas, se trata de ese buen deseo, de esa intención, de esa voluntad buena, agradable, perfecta que Dios tiene para aquellos que le buscan de corazón, que le buscan de veras. No escatimó Dios, el Padre, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, aún por los impíos también, por aquellos que no se han arrepentido, por aquellos que no han conocido, por aquellos que no han llegado. ¿En qué categoría te encuentras tú hoy? ¿Entraste a la dimensión de la justicia divina o todavía te encuentras en la dimensión
de la impiedad, de la incredulidad, de la inmoralidad, de esa vida de pecado. Constantemente hacer el mal. ¿En qué categoría, en qué dimensión tú te encuentras? Porque el Hijo de Dios fue entregado por todos. Pero está en el hombre decidir, elegir a qué dimensión entra. ¿Tú qué esperas para llegar a Jesús? ¿Tú qué esperas para salir de esa condición de injusticia? ¿Tú qué esperas? Hoy es un día muy especial. Traigo una buena noticia para ti. La mejor decisión que puede tomar una persona en su vida es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Si te visitara la muerte, ¿dónde estaría tu alma? ¿Dónde quedaría? La buena noticia es que hay una esperanza que te va a llevar a la vida eterna. Una esperanza de vida, una esperanza de salvación. Satanás no puede salvarse, no se salvó él mismo. Ya hay un destino completamente diseñado que le espera, no tiene reversa. Su destino final es el mismo infierno. De la misma manera todos los que le siguen. Pero hay una esperanza. Y que esa esperanza se active en tu vida, en tu familia, en usted que me está viendo y que quizás dice: mi vida la he vivido como ese impío. Del contraste del que está hablando allí la palabra. Hay una esperanza para ti. Hay una buena noticia para ti hoy. El Hijo de Dios fue entregado por todos. Solo tienes que tomar una determinación y una decisión para entrar al propósito. Inmediatamente recibes salvación, se activa el propósito que Dios tiene para ti, en el cual no has entrado, tal vez. Se van a activar los beneficios de Dios sobre tu vida. Las misericordias de Dios te van a comenzar a alcanzar. Tu vida va a comenzar a ser diferente porque va a comenzar a sufrir un proceso de transformación que te va a llevar a un destino final perfecto de Dios para ti. ¿Tú qué esperas para tomar la decisión de tu vida? Y entonces,
Si ha entregado Dios el Padre a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué estás esperando tú hoy? ¿Tú qué esperas hoy? ¿Estás conectado aquí porque de pronto tienes un familiar en una unidad de cuidados intensivos? Porque necesitas que Dios haga un milagro. Porque necesitas que Dios traiga una respuesta. Eso no está mal, eso está bien. Pero lo primero que debe suceder hoy, el milagro más grande que debe suceder hoy en tu vida, es que en tu corazón recibas al Señor como Salvador de tu vida y te determines a entrar en el propósito que Él tiene para ti. Isaías, el profeta Isaías declara en el capítulo 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino. Impío, deja el camino. Deja atrás. Deja de seguir las obras de las tinieblas. Sal de la oscuridad. Deja ese camino. Y dice: y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Tú qué esperas para volverte a Jehová? ¿No te ha bastado con todos los azotes que te ha tocado recibir viviendo en oscuridad? Yo prefiero ser procesado por Dios estando en su voluntad que recibir azotes fuera de su propósito. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? Él tendrá misericordia. Vuélvete a Jehová, el cual tendrá misericordia. Vuélvete al Dios nuestro, el cual es amplio para perdonar. Para perdonar. ¿Tú qué esperas? Y me gustaría hacer una oración especial en esta hora. No sé si tu corazón hoy puede abrirse. Si tu mente hoy puede abrirse. Si puedes abrir tus labios para declarar, para confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Tú qué esperas? Vamos, ora conmigo allí. Dile: Señor Jesús, aquí está mi vida delante de ti. Yo no sé por qué estoy aquí en esta transmisión recibiendo esta palabra. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, porque tienes un plan para mí, para mi vida, para mi casa, para mi familia. Esta palabra me ha hablado, no sé si puedes reconocerlo. Y allí, en tu oración, con tus propias palabras, dile: siento que hoy ha hablado a mi vida. Siento que tú has hablado hoy a mi vida. Por eso abro mi vida, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de mi alma. Vamos, decláralo conmigo. Yo hoy te confieso: tú eres el Cristo, quien murió y resucitó por mí. Tú lo hiciste por mí. Por favor, perdona mis pecados. Por favor, perdona toda iniquidad. Perdona toda obra de maldad. Perdona mis malos caminos. Perdóname. Yo hoy me dispongo a entrar en el propósito que tú tienes para mí.
Y de la misma manera, tú que has hecho esta oración, yo quiero orar ahora por ti. Yo declaro que toda persona que ha repetido, que ha hecho esta oración con todo su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre ellos que a partir de este momento, Señor, ese propósito se activa en sus vidas. Ese propósito que tú tienes para ellos, ese deseo, esa intención, esa voluntad de hacer hombres, mujeres, conforme al corazón tuyo. Señor, yo creo que en este nuevo tiempo para sus vidas, Padre, tú te vas a manifestar. Y así como entregaste a tu Hijo amado a morir, Señor, así mismo darás todas aquellas cosas que tú sabes que ellos tienen necesidad, sea cual sea, conforme a tu voluntad. Yo declaro que tú lo harás, que tú lo vas a hacer poderosamente, Padre. Yo lo creo, Señor. Bendice a aquel, Señor, que se conectó porque su condición quizás es de una enfermedad. Bendice, trae la sanidad a sus cuerpos. Bendice a aquellos que se conectaron y que quizás tienen un familiar en un hospital, en una clínica. Bendícelos y que su petición sea escuchada por ti, sea atendida por ti, y que sean desatadas las sanidades, que sean desatados los milagros sobre los cuerpos, Padre. Bendice a todo aquel que tenga una necesidad económica, que esté pasando por un momento difícil en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en medio de este aislamiento, de estas restricciones, Señor. Dificultades económicas, Padre, que seas tú mismo proveyendo, Dios del cielo. Señor, bendice a todo aquel que está atravesando por un momento difícil familiar, en su matrimonio, quizás entre la pareja o quizás con los hijos. Bendíceles, ayúdales, Padre. Mi oración en este día es para que, Señor, tú te glorifiques y ellos puedan ver la gloria tuya, y ellos puedan acercarse a ti reconociendo de que tú eres ese Dios todopoderoso. Mi oración hoy es para que la bendición de Dios te alcance. ¿Qué es la bendición? La bendición es todo lo bueno que Dios tiene para sus hijos y para aquellos que le aman y le buscan de todo corazón. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor te bendiga con abundancia. Que el Señor traiga la protección sobre tu casa, sobre tu familia. Y en el nombre de Jesús yo declaro que toda tiniebla, que toda obra de las tinieblas, que toda obra de Satanás, del diablo, que ha venido con mentira, con engaño, con enfermedad, con muerte, con destrucción, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu reino se establece en cada vida, en cada familia, en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Las tinieblas retroceden por el poder de la palabra, Señor. Y te doy las gracias. Y te doy las gracias, Padre. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? Ahora que te has determinado a entrar al propósito de Dios, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas?
Esperas lo bueno, ¿verdad? Pues eso es lo que vas a recibir. Yo declaro que el resto de este mes tú vas a recibir las mejores noticias. Las mejores noticias de tu vida, aunque no las estabas esperando. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, iglesia. Y si tú todavía no has compartido el link de esta transmisión, de este mensaje, si ha edificado tu vida, si ha sido una bendición para ti y conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra, yo te animo para que tú le compartas. Copia el link, pégalo y envíalo. Compártelo con otras personas. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas para hacerlo? Que el Señor te bendiga.